Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Lunes 13 de noviembre del 2023. Pues estamos en una emisión más de Ellas en las Urnas con nuestras maravillosas analistas, Adriana Favela, Ivonne Melgar, Lisbeth Ortiz. Bienvenida a las tres, ¿cómo están? Muy bien, afortunadamente, buenos días. Pues bueno, ahora sí, ya los motores más que echados a andar en este proceso electoral. Y déjenme presentarme porque luego se me olvida a mí, aquí la producción con toda la razón me llama la atención. Lucía Lagunes de este lado, feliz de recibirles a esta emisión más de Ellas en las Urnas. Y bueno, les decía, ya estamos arrancando con todos los motores puestos, las definiciones colocadas ya especialmente en Morena, que era uno de los partidos que tenía, pues, digamos, nos tenía con la expectativa de cómo resolver. Y bueno, finalmente el Tribunal Electoral dio ya por aceptada los lineamientos que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral había determinado para pues la paridad en en las gubernaturas. Mi querida Adriana Favela, pues tú eres la más indicada para arrancar lo que vimos y había un debate ahí, Adriana, en términos de que si el INE tenía o no facultades para resolver lo que resolvió, que era como el tema, no solo que se colocó en el tribunal, sino que se colocó desde el propio Consejo del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Donde lo que argumentaban sobre todo los representantes, lo decíamos el programa pasado, los representantes de los partidos políticos es que el INE no tiene facultades. Fue parte de la discusión que se tuvo en el Tribunal Electoral. ¿Cuál es tu análisis de ¿qué sería? Este entredicho de si el instituto tiene o no tiene facultades para determinar lo que determinó que finalmente el Tribunal Electoral terminó aprobando. Sí, gracias, Lucía, y un saludo a Lisbeth, obviamente a Ivonne. Y yo es un gusto estar aquí platicando con el auditorio. Y yo creo que primero, bueno, es una excelente noticia que el Tribunal Electoral, por mayoría de 3 votos, porque también fue una votación dividida, haya ratificado la decisión del INE de exigirle a los partidos políticos nacionales que para estas elecciones a las gubernaturas y jefatura de gobierno de la Ciudad de México que se van a llevar a cabo en el 2024, que son 9 en total, de estas 9 entidades federativas, en 5 tengan la obligación de mínimo postular a mujeres. Entonces, creo que es una gran noticia para todas las mujeres mexicanas y esto seguramente va a propiciar que un número importante de mujeres pues sean electas para gobernar su entidad federativa. Y creo que este debate de si el INE tiene o no facultades, me parece primero que sí tiene facultades, porque finalmente está esto previsto a nivel constitucional y aunque no esté asignada esta facultad de manera directa al INE, de manera expresa, pues obviamente pues el INE es la única autoridad a nivel nacional que puede tener un panorama, o sea, o una visión panorámica de todo lo que hay en la entidad, en la República Mexicana, y desde esta visión panorámica poderse dar cuenta que en el 2024 se van a renovar 9 gubernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y que entonces tendría que exigirle precisamente a los partidos políticos la postulación mínimo de 5 mujeres. No lo puede hacer ningún instituto electoral a nivel local, como luego lo dice la sala superior, porque lo que ellos nada más pueden hacer a nivel local es prever que haya una alternancia entre los géneros, ¿no? ¿Eso qué implica? Que si en estas elecciones vas a postular a una mujer, pues entonces que en la próxima elección postules a un hombre o viceversa, ¿no? Es lo que puede hacer cada entidad federativa a través de su instituto estatal electoral, pero el INE es el que puede darse cuenta de cuántas gubernaturas se van a renovar y exigir la paridad. Y entonces a mí la verdad es que me parece que es como un falso debate, ¿no? Porque claro que lo tiene que hacer, porque no hay otra autoridad que lo pueda hacer en materia electoral. Ahora,
tan lo tienen que hacer que también la propia Sala Superior en la primera sentencia que emitió, que fue a finales de 2020, cuando por primera vez se hace esta exigencia de la paridad de género en las candidaturas a las gubernaturas, sí obliga al Congreso de la Unión a que precisamente legisle sobre este tema, cosa que no han hecho, ¿no? Y también obliga a los congresos locales a que se pronuncien sobre el tema, pero vuelvo a lo mismo, ellos nomás pueden hacer la cuestión de la alternancia entre los géneros. Entonces, aunque se haya revocado la decisión del INE, pues creo que finalmente se salvaguarda porque se llegó a la conclusión de que sí se tiene que exigir la postulación de 5 mujeres a las candidaturas a las gubernaturas. Ahora, tan es así que sí tiene facultades que la propia Sala Superior lo que ha dicho es de que, bueno, para poder ejercer esa facultad tendría que hacerlo a través de una facultad de atracción, ¿no? Mm. Que también me parece un poquito como complicada jurídicamente hacerlo, porque les digo, las entidades federativas no tienen esa facultad, pero bueno, a lo mejor si se hubiera seguido el caminito que ya ha marcado la Sala Superior, hubiéramos tenido menos riesgo de que se revocara el acuerdo, que es lo que sucedió, pero se ratifica la decisión de esta exigencia de 5 mujeres como candidatas a las gubernaturas. Entonces, creo que hay ese dilema que de verdad que jurídicamente no me preocupa tanto, pero es una postura que ha adoptado la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y a ver, en el debate salen como varios temas que están pendientes. Uno de ellos, y ya que nuestra querida Ivonne ha llegado a la Cámara de Diputados, uno de ellos tiene que ver con este mandato que tenía el Congreso de generar la norma precisamente para garantizar la paridad en las gubernaturas, y pese a tener el mandato, mi querida Ivonne, no pasó. El Congreso, esta legislatura se va sin cumplir ese mandato. Efectivamente, yo creo que el debate del miércoles 8 de noviembre en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues vuelve a ganar con muchas dificultades una batalla en favor de la paridad, pero deja también de manifiesto todos los rezagos y el déficit, la resistencia de la clase política, de todo un Congreso y también de los partidos políticos, porque no solamente es omisión del Congreso federal, es omisión de los congresos estatales y es omisión de los partidos políticos. Y por eso cuando la magistrada Mónica Soto, con mucha vehemencia, le argumenta a sus compañeros que no es posible aceptar la rendija de que se excluyera del acuerdo del INE a Yucatán porque ellos tenían o tienen una legislación al respecto, creo que también se gana otra batalla, porque el argumento de la magistrada Mónica era que ese artículo transitorio de Yucatán establecía que hasta 2030 se aplica la paridad y, como ella muy bien lo alertó, era una válvula de escape, una puerta falsa de salida que podía darle a otras legislaturas locales el pretexto, a otros partidos, perdón, que bajo el señalamiento de que los partidos de las legislaturas locales tienen ya regulado el término, el tema, se evade el panorama global de la falta de equidad en toda la contienda. Entonces creo que queda muy de manifiesto que la resistencia cultural, política y patriarcal no está nada más en un partido, en este caso fue Movimiento Ciudadano el que impugnó, sino que estaba representando una resistencia estructural, mi querida Lucía Lagunes, y creo que por eso fue tan importante que con 5 participantes en la sala, porque ese es otro asunto también, está trunca la sala superior, le faltan 2 de sus integrantes, 5 de ellos dan el debate, 2 están en contra, 3 a favor, Janine Otálora, el presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Mónica Fragoso y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que es un aliado de las causas de paridad y de las acciones afirmativas, sin embargo, quería preservar el derecho del Congreso de Yucatán, que había ya legislado en la materia, pero creo que cuando la magistrada Mónica Soto
señala que esa paridad solo debe aplicarse hasta 2030 con ese transitorio tramposo, pues da en el clavo de que también ahí hay una resistencia estructural que esa sala superior debía 3 años después volver a desmontar, volver a enfrentar con un acuerdo que se considera legal del INE en tanto haya omisión legislativa, mi querida Lucía, y saludo a todas nuestras compañeras que hoy nos acompañan. Mi querida Ivonne, has colocado dos temas que me parecen bien importantes. Por un lado, sí, la argumentación tan profunda que han dado en su momento en el Consejo General y ahora en el Tribunal Electoral, las dos, en este caso, magistradas del tribunal y en su momento las consejeras del INE. Eso nos habla también, Liz, de actoras con un peso, no solamente un peso moral, no solamente un compromiso, sino este peso de la argumentación sostenida, porque escucharlas es escuchar precisamente la razón de por qué. Tú ya lo señalaba muy bien, Ivonne, nos muestra, esta es una batalla más, y lo decía en su momento el propio presidente del tribunal, desde el 2019, que se reformó la Constitución para la paridad en todo, cada proceso electoral se tienen que encontrar en el tribunal porque estas resistencias estructurales de las que hablaba Ivonne pues están presentes. Pero ante esas resistencias está el otro lado, que es esta argumentación fantástica de las consejeras y las magistradas que tienen con qué rebatir, yo diría, argumentos añejos, argumentos tramposos, argumentos repetidos, ¿no? Porque escuchamos lo mismo una y otra vez. Para ti, como jefa de información de CIMAC Noticias, esta escucha de la argumentación nos da también una gran satisfacción, yo creo. Sí, fíjate que estábamos en la redacción cuando estábamos escuchando a la sala superior y fíjate que fue muy emocionante poder escuchar a las magistradas. Por ejemplo, la magistrada Janine nos decía, por ejemplo, que la paridad era piso, no techo, y eso me parecía, porque además hizo un argumento extraordinario, y me parecía extraordinaria la forma en cómo ella iba argumentando, incluso hablaba de la subrepresentación histórica de las mujeres en el tema político, o sea, que todo esto respondía a estas consideraciones. Entonces me parecía fenomenal cada uno de los puntos que ella iba generando, y ellas fueron las que dieron el punto clave para, pues, precisamente para desechar esta controversia que intentaba el magistrado Mata Pizaña, perdón. Él pues argumentaba, presentó 7 puntos intentando pues precisamente eso, como quitarle esa autoridad al INE y regresarle a las entidades esas consideraciones, sobre todo a los partidos. Y a mí me parece que esa barrera ya la pasamos hace tiempo. No podemos permitir que los partidos decidan per se, que ellos decidan quién sí y quién no de mujeres tal cual, sino que debe de haber una reglamentación tal cual ya, y a partir de esa comenzar a elegir mujeres, que precisamente fue lo que sucedió con Morena, como bien lo decías ahora que iniciabas en la transmisión. Pues a partir de eso, porque efectivamente fue la consideración desde la sala del Tribunal Electoral, y después verlo ya traducido en Morena, y que finalmente lo que hacen es bajar a hombres, donde, porque obviamente fue la mayoría, los que ganaron fueron hombres, o sea, de las 9 gubernaturas para Morena, 7 habían ganado hombres, es decir, si no se hubieran hecho estas consideraciones, 7 hombres hubieran pasado y 2 mujeres, o sea, finalmente seguimos con las mismas consideraciones, pero a partir de esta resolución se logra que 5 mujeres lleguen y 4 hombres, me refiero a Morena, que fue poquitos días después.
que tú estás señalando precisamente, estas encuestas, estas situaciones que se van planteando, también lo que nos muestra son estas resistencias estructurales dentro de los partidos políticos y da la razón de por qué la importancia de los lineamientos. O sea, lo que hemos tenido a lo largo de la historia es que no ha sido una acción proactiva de las dirigencias partidarias, ni mucho menos de las estructuras, para garantizar condiciones de igualdad de las mujeres en los procesos electorales. Pese, y lo decíamos el programa pasado, pese a que la base que sustenta los partidos políticos son básicamente mujeres, no hay un reconocimiento como tal de esa acción política de las mujeres, porque no es que las militantes estén sentaditas en su casa, sino que trabajan para que ese partido tenga lo que tiene cada uno. Y esto que tú señalas, Liz, me parece muy importante porque efectivamente, si fuera por los partidos políticos, las 9 gubernaturas estarían colocadas absolutamente por los señores, con o sin encuestas. Mira, yo tengo mis asegúnes con las encuestas, por ahí en algún programa me parecía acertado lo que decían en términos de este exceso del uso de las encuestas, pues las paga alguien y ese alguien es el que manda. Entonces no estoy tan segura de que realmente ganaron los 7 en las gubernaturas y que entonces le están haciendo un favor a las mujeres. Me parece que ahí el discurso hay una trampa. Ivonne, a ver, tu manita. Por supuesto que hay una trampa. Y yo aquí quiero primero recuperar esa reflexión. La democracia paritaria tiene que ser difundida, defendida, explicada. Necesitamos seguir con este ejercicio de pedagogía colectiva, política, este activismo que explica por qué es una democracia paritaria la que hoy tenemos instalada en el papel y que debemos defender en los hechos y que debe ser una democracia sustantiva. Y es ahí donde definitivamente creo que también sale a flote, y eso es relevante, y no solo aplica para Morena, para todas las estructuras partidistas de México, hay un ejercicio autoritario del poder. Las estructuras partidistas no son democráticas. Paradójicamente se han tenido ejercicios aislados en el anterior PRD, por supuesto que hubo también en Acción Nacional, tuvo el PRI sus mecanismos de decantación de liderazgos, pero lo que Morena está viviendo, y yo lo sostenía con todas sus letras, porque además lo observo en el día con día en el trabajo legislativo de Cámara de Diputados, no es una democracia partidista. Y ahí, en esa premisa, si partimos de esa premisa, pues claro que los mecanismos de elección de sus liderazgos no lo serán. Y las encuestas han pretendido, con una narrativa populista de que el pueblo manda, querer sustituir los procesos de deliberación y de elección de liderazgos. Y ese excesivo uso de las encuestas, acompañado con un despilfarro que fue vergonzoso, oneroso y verdaderamente demostrable en los hechos de la promoción de Omar García Harfuch. No estoy desacreditando al personaje en sí, sino que hubo una campaña verdaderamente onerosa alrededor de él. Totalmente. Se le abrieron las puertas en todos los medios tradicionales en detrimento de Clara Brugada, que gracias a su oficio se dio cuenta y rompió este mito también que el propio partido se había impuesto de que a los medios conservadores no había que ir. Pero creo que estamos partiendo de una falacia. Y lo que entonces tenemos que defender ahora es que la democracia paritaria pasa por la democracia política de los propios partidos y que de eso se trata también el INE y el Tribunal Electoral, de vigilar Totalmente. que esos bienes públicos respondan a esos principios, Lucía. Total y absolutamente, mi querida Ivonne, y ha levantado la mano Liz, esto ya se está poniendo bueno, pero vamos a ir a un corte de estación y regresamos, Liz, con esto a seguir precisamente, como decía Ivonne, haciendo pedagogía de democracia paritaria. Volvemos, estamos en el 106.1 de FM, no se vaya.
En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. ¿Sabías que la primera convención feminista sobre derechos de la mujer se realizó en Seneca Falls, Nueva York, del 19 al 20 de julio de 1848 y es conocida como la Convención de Seneca Falls? Nació a partir de la asistencia de Elizabeth Cady a la Convención Mundial Antiesclavista en Londres en 1842, en donde se encontraban presentes 6 mujeres más, entre ellas Lucretia Mott, a quienes no se les permitió participar en el evento. Ambas confirmaron su malestar tras ser delegadas y vetadas por la falta de derechos de las mujeres y formaron una amistad que promocionaría la lucha sufragista en los Estados Unidos de América. De regreso a Estados Unidos, Elizabeth y Lucretia se organizaron para reunir en Nueva York a cientos de personas de todo el país, en lo que sería la primera convención feminista sobre los derechos de la mujer, en donde exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos para todas las mujeres. Dicha declaración también es conocida como Declaración de Seneca Falls. La base de este documento es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y en él se acusaban las restricciones, principalmente las políticas a las que estaban sometidas las mujeres. Entre ellas, no tenían derecho al voto, presentarse a elecciones, ocupar cargos públicos y asistir a reuniones políticas o afiliarse a alguna organización política. Dentro de sus resoluciones, acordaron lo siguiente: que la misma proporción de virtud, delicadeza y refinamiento en el comportamiento que se exige a la mujer en la sociedad fuera exigido al hombre, y las mismas infracciones sean juzgadas con igual severidad, tanto en el hombre como en la mujer. Que la igualdad de los derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda la raza humana es idéntica en cuanto a capacidad y responsabilidad, y que es deber de las mujeres estadounidenses asegurarse el sagrado derecho al voto. Y ya estamos aquí de regreso en Violeta Radio 106.1 de FM. Estamos en el programa Ellas en las Urnas con Adriana Favela, Ivonne Melgar, Lucía, esa soy yo, Lisbeth Ortiz Acevedo. Perdonen ustedes, Lisbeth Ortiz Acevedo, así que pues la mesa está puesta. Y Liz, tú que habías levantado la mano en el segmento anterior, a ver, éntrale. Sí, efectivamente, yo para reforzar lo que decía Ivonne y también lo que tú decías, Lucía, me queda claro que prácticamente yo le pondría fue un show. O sea, esto de las encuestas realmente nunca existió porque, vamos a decir algo, ese mismo día comparte Morena el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones y les dice que es por designación directa, es decir, entonces, ¿en dónde deja el aparente proceso democrático de las encuestas cuando lo determina precisamente que será, y dice que es parte de su estrategia política, considerar a quien mejor en su estrategia considere? Entonces, cuando ya se tenían los resultados, cuando ya sabían, cuando Omar García Harfuch entra por la puerta trasera, cuando Clara Brugada entra por la puerta delantera, con porras, con vítores, es decir, ¿por qué generar esta consideración de que todo fue democrático a través de una encuesta cuando en realidad ya conocían los resultados, ya sabían quiénes a su consideración y a su estrategia política iban a elegir? Y entonces me parece un poco absurdo, por ejemplo, este día, el viernes pasado, citar a la prensa a las 6 de la tarde y terminar con una conferencia a las 4 de la mañana, teniendo a la prensa ahí. Es que me parece absurdo. En este, no puedo decir otra cosa más que un show de disque de encuestas, cuando ya habían hecho público en la mañana que iba a ser por decretazo, es decir, por dedazo, tal cual como hace 30, 40 años lo hacían en México, era la misma consideración. Y estos gastos onerosos con las encuestadoras, porque además salen las encuestadoras a decir cuáles serán sus metodologías y que serán los resultados auditables. Bueno, ¿para qué?
para qué todas estas consideraciones? Pues yo creo que el para qué, mi querida Liz, era para tener, pues eso, la expectativa. Lo que sí hicieron bien también fue no dejar de ser agenda pública. Tenemos hablando de esto, ¿cuánto tiempo? Ya digo, si era precampaña, si no, si habían violado la ley, si sí, etcétera. O sea, ahora sí, que nos han traído, ¿verdad? En este tema. Por eso es tan importante recuperar la esencia, porque en estas discusiones es muy fácil perdernos entre si la encuesta, si dijo, y esta lógica que empezaron o que han colocado de que la paridad precisamente sacrifica a los señores, ¿no? En un tema de víctimas, que son ellos, y vencedoras, que somos nosotras, las mujeres en general, por tener que ceder, esta palabra de ceder el lugar a las mujeres porque ahora lo tienen que hacer. Resta, y tú lo sabes muy bien, mi querida Adriana, resta la legitimidad de las mujeres de estar donde están. Es decir, estas mujeres que quedaron en Veracruz, Rocío Nale, en Morelos, Margarita González, en Jalisco, Claudia Delgadillo, Guanajuato, Alma Alcaraz y Ciudad de México, Clara Brugada, entran con un velo muy perverso de que alguien les tuvo que ceder el lugar porque no ganaron las encuestas. Por eso me parece tan peligroso manejar el discurso porque les resta legitimidad, mi querida Adriana. Y así es, o sea, la verdad es que me daba mucho coraje, la verdad, o sea, todas las expresiones que se escuchaban de decir, bueno, es que por culpa del INE y del tribunal, ahora resulta que los hombres no pueden acceder a esas candidaturas y se las tienen que ceder a las mujeres. Es que, bueno, aparentemente es así, pero no lo es. ¿Por qué? Porque primero tenemos que estar conscientes de que las mujeres hemos estado en una situación, pues, de discriminación, que no es una situación de igualdad en relación con los hombres. Y obviamente, bueno, pues los hombres pueden ser más conocidos, más protagonistas de la cuestión política, pero no por eso las mujeres no han hecho un trabajo. Hemos también dicho muchas veces en este programa que a las mujeres las utilizan para hacer todo el trabajo de base de los partidos políticos en las comunidades, son realmente las gestoras de los servicios públicos aquí en México y en toda Latinoamérica, ¿eh? Nada más también les quiero decir que es una situación que se da culturalmente en todos nuestros países latinoamericanos, pero cuando se trata de ir arribando a los cargos de importancia, entonces ahí ya no hay mujeres, las mujeres no me sirven, ¿no? Entonces realmente lo que ha pasado es que hemos estado en una situación de mucha desigualdad. Y claro, a lo mejor los hombres son más conocidos porque los propios partidos políticos les han dado más oportunidades. Hemos visto a hombres que son presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores, y luego vuelven a ser senadores, y así se la pasan en los cargos públicos toda la vida. Cuando a una mujer le regatean mucho, llegar a ser presidenta municipal, diputada local, diputada federal, senadora, obviamente gobernadora no se diga, ¿no? O presidenta de la República. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta que hay esa circunstancia de desigualdad. Y la paridad de género no es algo que le resta a la democracia mexicana, es que es algo que le suma. Entonces, yo también por eso esos comentarios que dicen, bueno, es que ahora resulta que tenemos que dejarle los espacios a las mujeres, aunque no se hayan ganado ese lugar en una candidatura. Eso no es cierto porque realmente estamos en una situación de mucha desventaja. Y apenas con estos acuerdos del INE, que de alguna manera ha ratificado el Tribunal Electoral, hemos ido pudiendo revertir esta situación de desventaja y ya hemos tenido, lo hemos dicho también aquí muchas veces, que gracias a estas acciones del INE, pues ya se han electo hasta 9 gobernadoras en los años recientes, de 2021 al 2023. Claro. Y estoy segura que en las próximas elecciones de 2024 que se van a llevar a cabo en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, pues también va a salir un buen número de mujeres electas. Y ni modo, las mujeres nos hemos esperado muchísimos años para poder participar y ahora el hecho de que los hombres no pueden arribar a las candidaturas, bueno, pues también tendrán que
asumir esa circunstancia como las mujeres lo hemos asumido muchísimos siglos, ¿no? Entonces creo que no hay esa situación de que las mujeres nos están haciendo el favor de llevarnos esas candidaturas. No, es algo que le corresponde a las mujeres y vamos a seguir luchando por eso. A mí me queda clarísimo. No, me queda clarísimo que esto que hemos logrado no tiene un paso atrás. Es decir, nos ha llevado un poquito más de 2 siglos, hay que decirlo. O sea, no salió ayer, no es 2019 para acá, no es que a alguien se le ocurrió en el 90, no, 2 siglos que las mexicanas han estado luchando para primero reconocerlas como ciudadanas plenas. El voto femenino es parte de ese proceso y aún con el voto, bueno, pues nos llevamos muchísimo tiempo para tener la primera gobernadora en 1979, doña Griselda Álvarez en Colima. Es decir, miren, del 54 que se aprueba este cambio al 57 que votamos por primera vez hasta 1979, pues pasaron varios años para que una gobernadora estuviera acá en nuestro, y así que no ha sido fácil. Y otro de los elementos que no han permitido precisamente que las mujeres puedan estar con libertad en la participación política tiene que ver con la violencia política por razones de género. Y es un tema que se ha venido colocando de manera muy puntual en el proceso electoral, que en medida que hay más mujeres en las contiendas electorales, la violencia también se vuelve mucho más agresiva, y ustedes lo saben bien. Recientemente se ha propuesto precisamente por ello la Defensoría para Mujeres Víctimas de Violencia Política que están ya sea en el proceso de candidatura o ejerciendo el cargo. Esto me parece que también coloca otro escenario, mi querida Ivonne, de lo que hay que ir haciendo para garantizar que esa democracia paritaria, que esa democracia genérica se vuelva natural y que no tengamos que tener ningún, digamos, carril que acote precisamente los abusos que han tenido, pues, los hombres con el ejercicio del poder. Definitivamente, yo creo que la construcción de instituciones que tienen una misión deliberada de atender desafíos culturales y políticos es un gran avance, porque cristaliza en este caso esa defensoría, pues justamente lo que se empezó a construir, como bien recordaba Adriana Favela, a finales de 2020, cuando el INE asume que sí tiene atribuciones para marcar el cumplimiento de la paridad en todo como principio constitucional. Y es a partir de lo que ocurre entonces que el Instituto Nacional Electoral se empieza a dar cuenta que no existen instrumentos que en términos reales haga cumplir, haga evitar, inhiba, prevenga y castigue esta violencia en razón de género. Las primeras revisiones que hace particularmente la consejera Carla Humphrey de cómo se dio en 2021 todo lo que es la denuncia de violencia política en razón de género y cómo se resolvió, nos daba una estadística, Lucía, Liz, Adriana lo debe recordar, pues del 3%, o sea, una cosa irrisoria, sobre todo en esos casos había habido también resistencia para decir, pues al ratito lo atiendo. Entonces esta defensoría se empieza a construir con el impulso de las colectivas, con la participación activa de la sociedad civil organizada, como un espacio que garantice sí o sí la revisión. De tal suerte que, aunque costó, fue difícil, se garantizó presupuesto, eso para mí es muy importante. Dentro del presupuesto de 2024 hay ya un rubro para esa defensoría, es parte del programa presupuestal 2024 del INE, y en ese sentido pues habrá, yo creo, me queda clarísimo porque las escuchamos a Norma de la Cruz, escuchamos a Dania Rabel, a Rita Bell, a Claudia Zavala y por supuesto que también a Carla Humphrey en las sesiones, el compromiso que tienen de que esta defensoría sea una realidad, y yo creo que va a ser un gran instrumento
que tenemos que poner en la órbita, toda vez que hasta ahora la historia ha sido que si no hay sentencia firme, entonces no se puede lograr una reparación del daño y exhibir a esa persona o ponerla en un padrón de violentadores. Creo que estamos asistiendo a muchas modalidades de violencia en razón de género. Decía el viernes el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en una intervención que tuvo en Cancún, muy interesante, que él consideraba que no solamente ha crecido la violencia en razón de género por justamente el resultado de la paridad que hace mayor la resistencia y el enojo machista del patriarcado frente al avance de las mujeres, sino que él prevé que se va a recrudecer en los próximos meses en esta contienda, razón por la cual creo que la Defensoría será vital para poder visibilizar y castigar este tipo de actos. Y además, mi querida Ivonne, Liz, Adriana, ahorita te doy la palabra, no solamente visibilizar, es decir, fortalecer para que las mujeres sigan estando en la política, porque es decir, lo que hemos visto en estas últimas contiendas electorales es esta violencia que realmente, bueno, ha matado a mujeres, por supuesto. Nos recordamos de presidentas municipales que recién habían tomado el cargo, pienso en Morelos, al día siguiente, recordarás, Adriana, estábamos todas en shock porque no podíamos creer esta violencia terrible, y esto desalienta, por supuesto, la participación de las mujeres, así que me parece no solamente más que pertinente esta defensoría que están proponiendo para acompañar a las víctimas de violencia política, las mujeres víctimas de violencia política, porque uno de los argumentos, y con esto ya te doy la palabra, mi querida Adriana, tiene que ver con que las mujeres no saben, uno, cómo denunciar, dos, a dónde acudir, y no tienen con qué. Además, están sacando su candidatura avante con lo que pueden, ¿verdad? Y aparte tienen que enfrentar la violencia, es decir, son como muchos frentes que se abren al momento, mi querida Adriana. Así es, yo también por eso creo que la defensoría que se está proponiendo que se instaure desde el INE es algo fundamental, y efectivamente es un proyecto que ha estado apoyando la consejera Carla Humphrey obviamente y todas las demás consejeras se han sumado al mismo. Y sí es muy importante por lo que tú decías también, Lucía. A ver, a las mujeres nos cuesta mucho llegar a las candidaturas, y una vez que se llega a las candidaturas, estar haciendo una campaña electoral, sufriendo violencia y tratando de salir adelante y convencer al electorado. Y aunque el INE ya tiene varios mecanismos, por ejemplo, hasta un formato para presentar la denuncia, muchas veces las mujeres no se sienten seguras, necesitan un acompañamiento, y es lo que también debemos de entender. No basta tener un formato, ¿no? No basta tener toda un mecanismo para poder denunciar, sino necesitas también sentirte acompañada. Y cuando las mujeres quieren contratar a personas que les ayuden a denunciar, pues es un precio muy caro el que tienen que pagar, que muchas veces no tienen esos recursos. Por eso la Defensoría de Oficio del INE puede ayudar a las mujeres en este acompañamiento, en asesoramiento, en también brindarles pues los apoyos necesarios. Por ejemplo, pueden solicitar medidas cautelares, pueden solicitar medidas de protección también, pero muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces creo que sí es algo muy importante que se haga esta defensoría, que también necesitamos que ya se ponga a funcionar a la brevedad posible, porque como ya sabemos también, en el 2024 se van a renovar cargos en todas las entidades federativas, y la mayoría, fíjense, son a nivel de los ayuntamientos, que obviamente eso no le corresponde al INE, pero sí necesitamos que esa defensoría esté actuando. Les voy a decir por qué. Porque ante el INE van muchas mujeres que están participando a nivel local en los ayuntamientos, en las diputaciones locales, para poder denunciar la violencia que sufren, y muchas veces
en lo que el INE recibe sus denuncias, las analiza y luego las manda al órgano competente, pues también ya se pierde mucho tiempo. En cambio, si tú tuvieras una defensoría que esté actuando de manera inmediata, luego puedes orientar a la mujer a dónde tiene que ir, inclusive hasta acompañarla al Instituto Electoral de su entidad federativa a que presente esa denuncia. Entonces creo que va a ser algo fundamental y claro, la violencia se puede recrudecer porque la mayoría de los cargos, les decía, son a nivel municipal, donde también hay estudios que nos dicen que es donde se sufre más violencia por parte de las mujeres. Y además también esa defensoría no solamente tendría que tener funcionamiento cuando hay procesos electorales, sino también cuando ya se están ejerciendo los cargos por parte de las mujeres, porque acuérdense que también las mujeres que llegan a los cargos de elección popular también son violentadas de manera muy agresiva, como lo que tú decías, Lucía, de esta persona esta mujer que resultó electa en el estado de Morelos, y después es asesinada, ¿no? De manera muy, terrible, pues obviamente impactante. Entonces, es lo que sucede con las mujeres desafortunadamente y tenemos que darle ese acompañamiento a las mujeres y esa asesoría. Y eso ocurre precisamente porque esto es parte de esta violencia estructural que vivimos las mujeres, seamos o no candidatas, por supuesto, pero en un espacio público como el que es ejercer una candidatura y después un cargo, hay estas resistencias misóginas, terroríficas, que pueden llegar, por supuesto, a arrebatarle la vida a las mujeres, como lo que hemos tenido a lo largo, por desgracia, de la historia de nuestro país. Liz, un tema que sin duda ustedes desde la agencia de CIMAC Noticias han estado acompañando y seguramente, han colocado, por supuesto, la dimensión de lo que implica la violencia contra las mujeres por razones, la violencia política por razones de género. Y antes de irnos al corte, no te quiero cortar, regresamos contigo si te parece. Me recordaba cuando se hizo acá, ahora que las escuchaba Adriana e Ivonne, cuando Patricia Mercado, la senadora Patricia Mercados, estaba, la conformación del partido político, hizo un encuentro sobre violencia política, precisamente un encuentro internacional, y escuchar los testimonios, especialmente, por ejemplo, de Bolivia, que fue de las primeras naciones que legisló sobre violencia política contra las mujeres por razones de género, cómo en estos municipios, como bien lo señalabas, mi querida Adriana, cómo es en los municipios la violencia más atroz hacia las mujeres, porque estamos hablando de los espacios más pequeños, donde conocen tu casa, tu familia, tus rutinas, y precisamente las mujeres políticas de Bolivia narraban cómo se bajaron de la candidatura porque las amenazas llegaron precisamente a la puerta de su casa, enfrente de sus familias, y dijeron, esto no puede ser posible. Por eso Bolivia precisamente crea esta ley, que es la primera en el continente y que la que da pie precisamente a que vayamos teniendo estos escenarios que tenemos, por ejemplo, ahora en México con la 3 de 3, que es todo un tema que abordaremos. Si les parece, en el siguiente segmento vamos al corte de estación y volvemos contigo, Liz, para hablar de esto que implica la violencia política contra las mujeres. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Frases misóginas en procesos electorales. El Observatorio de Medios es un ejercicio permanente para CIMAC. Monitorea durante todo el año los contenidos que contribuyen a la exclusión y descalificación política de las mujeres, incluso en etapas no electorales. De ese trabajo se derivan campañas como #Denuncia la misoginia, que incluimos en este cuarto observatorio sobre la participación política de las mujeres en 2015.
La cobertura del proceso electoral en dicho año estuvo plagada de declaraciones sexistas de funcionarios públicos y columnistas. A continuación, algunas frases que ejemplifican la misoginia cuando se trata de mujeres políticas. Las encuestas son como las mujeres. Las encuestas son como la tierra. ¿De quién es la tierra? Del que la trabaja. ¿De quién son las mujeres? De sus maridos. Bueno, al menos la mía sí. ¿Y quién la trabaja? Pues uno, ¿no? Jorge Camacho Peñalosa, candidato a la gubernatura de Guerrero por el Partido Acción Nacional, 17 de mayo de 2015, durante un acto de campaña. Hay dos tipos de morras. Este comentario, que acompañaba una fotografía publicada en redes sociales, en donde se hace una comparación ofensiva de las mujeres. Carol Boctila Martínez, ex subsecretario de Desarrollo Social del Estado de Durango, del Partido Revolucionario Institucional, 15 de marzo de 2015, imagen publicada en su perfil de Facebook. ¿Qué tal que lo mío está en Europa y yo aquí sufriendo con estos indígenas? Lilia Sevilla, exdirectora del Instituto de la Mujer en Tijuana, 25 de febrero de 2015. Imagen colocada en su perfil de Facebook. Las pantallas plasma son las más requeridas para que puedan ver las novelas en su rato de descanso. No vean las noticias, vean más bien las novelas, y sobre todo las novelas buenas. Javier Garfio Pacheco, alcalde de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional, 23 de marzo de 2015. Durante la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Otra cosa, que también las mujeres en su libertad disquetimaron, pues les ha ido peor porque ahora los hombres se dan unas agasajaderas bárbaras. Y no se casan, están muy a gusto. Estamos en una crisis de valores muy grande. Víctor Hermosillo y Celada, senador por Baja California del Partido Acción Nacional, 24 de abril de 2015. Ante un grupo de monjas e integrantes de Provida que asistieron a una exposición en contra del aborto en el Senado. Y bueno, pues ahí están las realidades en este país también, con esta sección donde pues estas son las resistencias que hay que vencer. Esta es la democracia o la falta de democracia más bien, y esta es la violencia política con la que también nos enfrentamos. Así que, Liz, esto es parte de la realidad que, por desgracia, ya lo decía Ivonne, a partir de esta recuperación, este recrudecimiento que se espera de la violencia, que no tendría que estar, que no tendría que ser, pero está. Y es parte, sin lugar a dudas, de lo que hay que prepararnos, como bien lo hemos estado señalando, y la Defensoría, pues, es una alternativa, sin duda, para acompañar a las mujeres, Liz. Sí, sin duda, de los 20,000 cargos que van a estar en juego para la elección del 2024, pues al menos la mitad serán para mujeres, y esto sin duda incluye, desafortunadamente, incremento de actos violentos en contra de la participación misma de las mujeres. Sin duda, la estructura misógina y machista se hace presente de nueva cuenta en estas consideraciones que pretende también desde luego, inhibir la participación y me parece que la Defensoría es fundamental. Incluso esta Defensoría tiene un protocolo para la atención de las víctimas y, como bien nos decía Adriana, pues esta guía, ¿no?, de acompañamiento y de cercanía hacia las víctimas. Otro punto que me parece muy importante es que incorpora la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones de las precampañas, de las campañas electorales. Y CIMAC tiene ahí una consideración con el Observatorio de Medios, y me parece muy importante porque no es simplemente que las mujeres aparezcan, sino también la representación de cómo aparecemos dentro de estos medios. Y entonces, ahora que escuchaba estas cápsulas tan violentas, ¿no?, de estas declaraciones tan violentas en este espacio de comercial que tenías, pues esto ya también lo incluye este protocolo, y me parece fundamental esta orientación, esta guía. Y también debo decir que hay que reconocer este desdoblamiento que viene. Esta Defensoría finalmente viene de consideraciones desde la CEDAW, desde la Agenda 2030,
desde la reforma a derechos humanos en la Constitución en México y también de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, cómo viene el desdoblamiento desde consideraciones internacionales y que México ha firmado, cómo finalmente las traducimos a la vida de las mujeres. Y en la vida política tiene que ver con eso. Y me parece extraordinaria la manera y cómo vamos documentando esto, que finalmente lo va haciendo desde ahí. Y pues a mí me parece esta propuesta una necesidad absolutamente necesaria para entrar en consideración de lo que vamos a vivir en este proceso y también me parece un punto importante que tiene un enfoque transformador y eso es lo que lo propone, como este enfoque transformador para eliminar estas formas de violencia y el acompañamiento hacia las víctimas me parece fundamental. Y desde CIMAC Noticias, también desde el Observatorio de CIMAC, hemos estado dando cuenta de estas consideraciones y cómo iremos, porque además va a ser un reto enorme de cara a las elecciones, cómo iremos documentando todas estas consideraciones de violencia en los próximos meses. Que seguramente tendremos mucha tarea que hacer, sobre todo desde el lado periodístico, para poner el foco y el foco de la mejor manera posible, porque hay muchas formas de poner el foco cuando hablamos de violencia y no se trata ni de revictimizar, ¿no? Sino evidenciar estas condiciones estructurales que permiten la violencia y que muchas veces pues las exacerba también. Pero entramos también a algo que empezábamos diciendo al inicio también de esta transmisión que tiene que ver con el cambio cultural, con las representaciones, la presencia de las mujeres en estos espacios públicos, en esta contienda electoral va a ser también muy importante para ir naturalizando precisamente que el espacio político, que el espacio público es parte natural de la presencia de las mujeres, mi querida Ivonne Melgar. Así es, Lucía, y yo creo que esto se da en medio de, pues, un sistema que tiene pervertidos muchos incentivos. Imagínate qué perversión escuchar ahora que la etiqueta en redes era este fin de semana caridad de género, y escucho y veo que hay mucho entusiasmo hoy, no he tenido tiempo de leerlo porque me estaba preparando para este programa, pero hay mucho entusiasmo en torno a un artículo de Sergio Sarmiento donde creo que abona en este sentido. ¿Qué necesidad de exponer a las mujeres a esto? Dicen, en un sistema pervertido donde se fue a unas encuestas que ahora mismo estoy viendo que el propio Marcelo Ebrard dice que estaban mal diseñadas, unas encuestas que le pretendieron dar un premio de popularidad por su físico a un Omar García Harfuch, pretendiendo decir que quedó atrás como perdedora una mujer que había construido y que ha construido una carrera política como Clara Brugada. De ese tamaño es la perversión de las encuestas. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos muchos retos, porque hoy lo que yo escucho es que la candidata, la futura candidata de Morena y sus partidos aliados, es una perdedora porque le dieron el mando, pero solo era de escoba. Pero entonces no tiene el poder. Es decir, hay una serie de desafíos hoy en una elección de dos mujeres y un hombre de un partido como Movimiento Ciudadano, donde hay unas mujeres tan interesantes como Patricia Mercado, y sin embargo ayer lo que yo observé y vi es que ese gobernador con licencia, Samuel García, va por el voto macho. Entonces, creo que tenemos muchas dificultades en esta elección para capitalizar el beneficio de la presencia de las mujeres en medio de tantas dificultades. Y aquí cierro, querida Lucía, para que podamos cerrar todas. Muchas gracias. Voto macho, aunque se dice que es la alternativa y la modernidad, mi querida Adriana.
Pues sí, pero fíjate, tiene razón Ivonne, ¿no? A lo mejor este gobernador con licencia de Nuevo León va a ir por el voto macho, pero lo que hemos visto en sus campañas anteriores al Senado de la República y a la gubernatura de Nuevo León es que un factor importantísimo es la presencia de Mariana, su ahora esposa. Entonces les puedo asegurar que sí, a lo mejor va a ir por el voto macho, pero realmente ella es la que realmente lo hace muy fuerte, ¿no? Porque es una influencer, porque es una mujer que tiene muchas personas que la siguen y obviamente va a estar ahí haciendo campaña junto con él y eso le va a abrir muchas posibilidades para obtener una buena votación. No sé si para ganar la presidencia de la República, pero sí para tener una importante visibilización a través de una mujer. Y vuelvo a lo mismo que yo decía hace ratito, es que a mí lo que me da mucho coraje es que finalmente las mujeres sí servimos, obviamente tenemos todo un capital político y muchas habilidades, pero o sea, sí nos utilizan, pero no nos dan los espacios realmente de poder, ¿no? Y eso es una circunstancia que también tenemos que tener en cuenta. Ahora, creo que esto de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues sí tiene que ser una lucha que tenemos que estar dando todos los días para erradicarla. Se necesita un cambio cultural. Creo que también las autoridades sí se han ido involucrando, por lo menos en materia electoral, lo suficiente para estar visibilizando esta circunstancia y emitiendo sus sentencias. Pero creo que ahí la gran deuda que se tiene es por parte de los partidos políticos. Yo digo que si ellos se tomaran en serio esta circunstancia y también hubiera una exigencia mayor de la propia sociedad, ellos son los que pueden frenar esta violencia. ¿Cómo? Pues sí, ellos están viendo que un candidato de estos partidos políticos, dirigente, un militante, lo que sea, está violentando a una mujer de su propio partido o de otros partidos políticos, si inmediatamente le suspendieran los derechos políticos electorales a esa persona y no los llevaran a las candidaturas, que es lo que hacen luego, entonces sí se podría frenar esta circunstancia, pero no, realmente de los partidos políticos no vemos o yo no noto un compromiso para erradicar la violencia política contra las mujeres y por eso se sigue incrementando este problema. Entonces hay que voltear la mirada también a los partidos políticos para que se pueda solucionar este problema. Absolutamente. Liz, ¿con qué cierras el día de hoy? Bueno, pues con la invitación a que miremos desde la perspectiva feminista, porque efectivamente lo que dice Adriana, bueno, pongamos en consideración los mensajes. Nos dicen que es la innovación ante la juventud con Samuel García y sin embargo se sienta en una mesa a presentarse con una esposa, con una bebé, con la estructura familiar con la que estamos intentando deconstruir, porque además es el lugar más violento hoy en México para las mujeres, el interior del hogar. Y entonces empezar a deconstruir un poco eso. Y yo también digo que pues Mariana pues es la candidata, honestamente. Ella es la que ha arrasado, pero vamos a considerar los mensajes, vamos a darle otro punto de vista y yo creo que esta consideración feminista ha sido fabulosa para poder ir desmenuzando todo el proceso electoral y pongamos en consideración todo aquello que nos están presentando. Esta innovadora fórmula de juventudes con una anquilosada estructura familiar, yo la pondría en tela de juicio. Eso y más. Y hay varias cosas que están en tela de juicio y me parece que este es el espacio que fabulosamente hemos construido para irlo desmenuzando y colocando precisamente en el ojo de la opinión pública lo que se suele omitir. Aquí está y me parece que es muy importante porque frente a lo que estamos es un cambio de ética política también, de ética política y social que también ha traído la paridad y que lo ha colocado precisamente en el centro, y eso me parece que es uno de los cambios más revolucionarios que podemos dar en este siglo XXI. Así que a las 3, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Ellas en las Urnas. Seguiremos construyendo este espacio de manera conjunta. Ivonne Melgar, Adriana Favela, Lisbeth Ortiz, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Lucía. Gracias a todos. Gracias, excelente día. Hasta la próxima y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar y acompañarnos
en esta transmisión de ellas en las urnas. Nos escuchamos en la próxima. Tengan excelente lunes y excelente semana. Hasta luego. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.